Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y esa es la invitación para este día, que juntos busquemos el nombre del Señor, que juntos busquemos al Señor. Él ha prometido escucharnos. Te invito a orar para dar apertura a este tiempo en familia. Dios, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación. Gracias, Señor, por esta semana que inicia. Gracias por la oportunidad que nos das de buscarte, de bendecir tu nombre y juntos, a pesar de la distancia, reconocer que tu Espíritu Santo está en medio nuestro, con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. En tus manos, soberano Dios, iniciamos este tiempo de alabanza, de adoración. Gracias por la enseñanza. Gracias por todo lo que has preparado para edificación de nuestras vidas. Pedimos tener un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón atento a ti, Señor. Gracias. Muchas gracias, soberano Dios. Amén. Dios bendiga tu vida y a gozarnos juntos en el Señor. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés en tentación cerrado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te darán el reino franca entrada. Fía a Cristo el Señor. Fía a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo a Él. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso,
motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo, la única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
por siempre estás en mi vida, me sostienes en todo tiempo, cúbreme Dios con tu mano y guíame en tu justicia. Yo miro hacia ti y yo espero en ti. Te canto, Señor, un himno de amor por tu fidelidad en mí. En brazos eternos me llevarás, nunca me dejarás, me sostendrás. Por siempre estás en mi vida, me sostienes en todo tiempo, cúbreme Dios con tu mano y guíame en tu justicia. Yo miro hacia ti y yo espero en ti. Te canto, Señor, un himno de amor por tu fidelidad en mí. En brazos eternos me llevarás, nunca me dejarás. Te canto, Señor, un himno de amor por tu fidelidad en mí. En brazos eternos me llevarás, nunca me dejarás, nunca me dejarás, nunca me dejarás, tú me sostendrás. Seguimos creciendo en la verdad de la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante es el texto que venimos estudiando, la oración modelo. Hoy concluimos con el verso 13, pero realmente vale la pena que leamos hasta el 15. Dice el verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Todo es de Dios, por Él y para Él. Cuando nos invita a entender, mas líbranos del mal, no nos metas en tentación, en ningún momento nos está diciendo que Dios nos está tentando. Observemos lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13, que dice de la siguiente manera. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. La idea no es que no haya tentación, siempre va a haber tentación, siempre va a haber peligro, siempre el enemigo está buscando cómo acechar, cómo buscar para quitarnos de esa presencia del Señor, para robarnos la paz, para robarnos el gozo. El enemigo siempre va a buscar sus medios para apartarnos del camino. Por lo tanto, tú y yo debemos perseverar, ser firmes hasta el final, resistir al diablo con la convicción que él debe huir en el nombre de Jesús.
Cuando tú y yo resistimos, cuando tú y yo nos mantenemos firmes, la palabra nos está diciendo que es el Señor el que nos preserva, que es el Señor que está con nosotros en medio de la tentación para librarnos del maligno. Bien dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es la confianza, es la seguridad, es la esperanza que tenemos que el Señor está con nosotros, que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Pase lo que pase, sea lo que sea que estemos experimentando, el Señor está con nosotros y en medio nuestro. No estamos solos. Como les dije, vale la pena leer los versículos 14 y 15 que dicen: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué interesante ese cierre. Si no perdonamos, no vamos a tener perdón. Recordemos, necesitamos ir primeramente a ese secreto del Señor. Necesitamos desbordarnos, mostrar la realidad de nuestra vida, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y luego enfrentar la situación que estamos viviendo y perdonar. ¿Quieres ser bendecido? Perdona. ¿Quieres ser un hombre o una mujer que no le falta nada? Busca al Señor. Y es tiempo de buscar al Señor mientras puede ser hallado. El Señor te bendiga, preciosa iglesia. Te invito a que oremos. Soberano Dios, damos todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación a ti. Gracias, gracias porque todas las cosas son tuyas, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Nada hay, Señor, que se esconda de tu mirada. Nada hay que te puedan arrebatar de tu mano, Señor. Gracias, gracias porque somos hechura tuya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos has dejado claro que hablamos con el Padre, que oramos al Señor, que todas las cosas las podemos convertir en una petición de oración y de acuerdo a tu voluntad, que sabes lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto, has de respondernos. Gracias porque no nos das todo lo que queremos, sino lo que necesitamos. Gracias porque tú vives en un eterno presente, Señor, y sabes de qué cosa tenemos necesidad. Señor, gracias por cada enseñanza a través de este modelo de oración. Ayúdanos a vivir de conformidad a tu palabra. Gracias, Señor. Danos un corazón perdonador, un corazón lleno de tu presencia, lleno de la guía de tu Espíritu Santo. Y danos la oportunidad, Señor, de correr confiadamente cada día a ti. Te bendecimos y te honramos, Dios. Todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación es para ti, mi buen Señor. Amén, amén, amén. Iglesia, Dios te siga bendiciendo. Te invito a que vuelvas a leer estos versos de este modelo de oración, que busques un poco más y profundices más en la verdad de la palabra y sobre todo que pongas en práctica lo que hemos aprendido hasta este día. Dios te bendiga. Buenos días, mis hermanos. Seguimos delante de Dios y delante del proceso que estamos viviendo. Pero quiero, antes de seguir, hablar acerca o reafirmar el título de lo que estamos desarrollando. ¿Qué debemos hacer cuando hemos sido deshonestos o no tenemos integridad? ¿Qué debemos hacer cuando hemos sido deshonestos o no tenemos integridad? El Señor nos ha prometido que nos bendecirá por ser honestos. En su palabra, Él establece que nosotros podemos ser bendecidos cuando tú y yo somos honestos. Mientras que las maldiciones se reservan para aquellas personas que son deshonestos. Proverbios es un libro bien encantador. Es el libro que en el Antiguo Testamento nos hace entender o nos permite aprender sobre la importancia de ser honesto. Y hay una comparación entre en obedecer y no obedecer, en recibir el consejo y no recibir el consejo. Hoy por hoy necesitamos estar atentos y ser honestos en todas las cosas que hagamos.
por muy pequeñas que sean, deben llevar gloria y alabanza a nuestro Señor. Nosotros la semana pasada veníamos hablando sobre Dios promete bendición al ser tú y yo honestos. Cuando tú y yo somos honestos, Dios ha prometido bendición. Una relación más íntima con el Señor provee una bendición profunda a nuestro ser. La familia se bendice también cuando somos honestos. Una vida larga cuando tú y yo somos honestos. Y por último, prosperidad, ¿verdad? Es necesario tener en cuenta ello, tener prosperidad, pero todo inicia con nuestra relación con el Señor. Y ustedes y yo conocemos un texto que es muy conocido para nosotros, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Todas son todas. Y es necesario que nosotros tengamos en cuenta ello, ¿verdad? Ahora yo estaba pensando en algo, meditando en estas 4 puntos que hemos desarrollado, o los 2 puntos que hemos desarrollado hasta ahora. Y quiero llegar al punto, ¿qué pasa cuando tú y yo somos deshonestos? ¿Qué consecuencia tiene sobre nuestra vida la falta de honestidad o la falta de integridad? Entonces yo quiero que revisemos en Proverbios 3, capítulo 3, verso 32. Y vamos a ir muy suave con esto. Proverbios capítulo 3, verso 3 al 32. Alejado de Dios. ¿Qué podemos nosotros recibir alejados de Dios? En Juan 15 nos anima a que debemos de permanecer para dar fruto. Eso tiene que ver con el fructificar, no tiene que ver con otra cosa el texto bíblico allí. Pero alejados de Dios. Capítulo 3, Proverbios capítulo 3, verso 32 dice, porque Jehová abomina al perverso. Wow. Porque Jehová abomina al perverso. Una vida alejada de Dios, una vida espiritual fría, es una vida que no agrada a Dios. Recuerden lo que dice el proverbio, Apocalipsis, o somos fríos o somos calientes, o si no, el Señor nos vomita. El Salmo 101, versículo 7, por favor acompáñame. Salmo 101, versículo 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. No habitará dentro de mi casa el que hace ¿qué? Fraude. Si tú y yo somos personas que cometemos fraude, ¿qué pasa con ello? No habitaremos dentro de la casa del Señor. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Y encontramos algo bien interesante. Aquellas personas que les gusta andar hablando mentira, ¿verdad? Dice que no se afirmará delante de los ojos de Dios. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentira no permanecerá en mi presencia. Y es algo que venimos desarrollando paso a paso. La obediencia a Dios trae bendición. La desobediencia trae maldición sobre nosotros. Y esto es lo que venimos recordando de los domingos anteriores. ¿Por qué? Porque es importante la integridad. Es importante que tú y yo seamos honestos. Y quiero usar el último texto que creo que esto es un repaso a lo que venimos hablando, ¿cierto? Y es el Proverbios 28:9. Y ves conmigo allí, Proverbios 28:9. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Estamos hablando del primer punto, que alejados de Dios no vamos a recibir bendición. Y hay un tema aquí que uno dirá,
pero yo he visto que los malos aún les va bien estando lejos de Dios. Y quiero que me acompañes a Proverbios. Por favor, Proverbios capítulo 23. Y recién estábamos haciendo el devocional con Keren y ella le llamó la atención este texto, ¿verdad? Proverbios del capítulo 23. Es interesante. Donde dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. La invitación que hace el texto bíblico es que nosotros debemos de aplicar la enseñanza a nuestra vida. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos, ¿verdad? Y tu oído a la palabra de sabiduría. La invitación que nos hace el texto en Proverbios es aplicar y estar dispuesto a ello. Pero hay personas que escuchan el texto y no le prestan atención al texto bíblico. El Proverbio está lleno de recomendaciones para nosotros vivir de una manera práctica y objetiva, sin ningún inconveniente. Claro que vamos a tener dificultades en este mundo, porque eso hace parte de lo que vivimos acá. O sea, nosotros no somos creyentes, pero no somos exentos de las dificultades que vamos a vivir, como toda cualquiera otra persona. Seamos íntegros, seamos honestos para la gloria y la honra de nuestro Señor. Sigamos adelante siendo íntegros. Y qué lindo que la Biblia nos da directrices cómo vivir, agradables para Dios. Bendiciones, mis hermanos. Dios le guarde, Dios le bendiga, Dios guíe su vida en cada momento y en cada detalle. Amada Iglesia, este es el tiempo de demostrar cuánto del amor de Dios está en nosotros. Es el tiempo para que aquel que tiene más dé a su hermano que tiene menos. Cuéntanos tus necesidades. Llámanos o escríbenos a nuestras líneas de WhatsApp que aquí aparecen. ¿Quieres ofrendar? Puedes hacerlo en especie o en dinero. Contáctanos o, si lo prefieres, hemos habilitado 2 cuentas bancarias donde puedes consignar tus donativos, ofrendas o diezmos. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes de Facebook y por la página de la radio, donde puedes acceder al canal de TV en YouTube. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bendiciones, familia Igleaví. Bendiciones. Acordaos de la palabra. Cuando veáis estas cosas, acordaos, erguíos, que vuestra redención está cerca. Hola a todos nuestros hermanos de la iglesia Árbol de Vida, un saludo amoroso en Cristo Jesús, esperando estar muy prontos, juntos y en armonía, reunidos nuevamente en la casa de Dios. ¡Chao! Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás, que nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz
seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo. Y me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Bueno, mis hermanos, seguimos hablando acerca de estar firmes, por tanto, con la armadura de Dios. La semana pasada iniciamos con el capítulo 6, versos 14 al 17. Y voy a leer de nuevo para ustedes. Dice: estar pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomando también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Agradecidos con Dios por su palabra y por lo que ya Dios nos ha hablado. Y recordábamos la palabra en griego que es polibius, la palabra en griego que es panoplia, que es colocarse toda la armadura de Dios. Y desarrollamos el texto que venía hablando en Isaías, tanto 11, 4 al 5, como Isaías 59, verso 14 al 17, que habla de la justicia de Dios, que habla de la rectitud, que habla de la verdad, y que todo esto viene de Dios. Y yo sé que nosotros hemos estado acostumbrados a lo que popularmente aprendemos, pero también hay que reconocer que Dios cada día más nos ayuda a entender más su bendita palabra.
Reconocer algo bien interesante aquí es que Pablo estaba teniendo en cuenta este texto tan hermoso donde hace referencia a nuestro Dios. Y es que la armadura viene de Dios. Y si tú y yo permanecemos en Él, no tenemos por qué temer a lo que el enemigo pueda hacer. Se me viene a la cabeza la vida de Job, ¿verdad? Job, tu siervo Job, dice así en la Reina Valera, cuando el enemigo, Satanás, vino a él. Y en medio de eso, él decidió particularmente, tu siervo Dios Job, que es fiel. Y encontrar que este hombre, fiel a Dios y fiel a lo que Dios le estaba haciendo, lo que Dios había sido con él, Dios permitió todo su proceso. Y de seguro que habrán circunstancias que Dios permitirá sobre nuestras vidas, simplemente porque Dios es Dios. Y aunque pasemos por lo que pasemos, Dios sigue siendo Dios y en eso tenemos que gloriarnos, ¿verdad? Ahora, los cristianos que son inciertos, que no tienen una base firme en Cristo, son presa fácil para el diablo. Esas personas que son hoy sí y mañana, y yo creería que el concepto son creyentes apenas. Porque un discípulo de Cristo se mantiene firme y sabemos que los discípulos de Cristo vamos a tener dificultades profundas en el caminar con el Señor. La vida cristiana tiene implícito también el vivir problemas, tener problemas, como común y corriente. La diferencia es que en medio del problema, en medio de la aflicción, nosotros tenemos que buscar ¿a quién? A nuestro Dios y ir donde Él y estar con Él y buscarlo a Él. Y vamos a encontrar la respuesta poderosa a nuestras necesidades. Ahora, sigo leyendo como parte de la conexión lo que venimos hablando. Y los cristianos que se mecen como hojas y ramas no pueden resistir el viento cuando los principados y potestades comienzan a soplar. Cuando los principados y potestades, aquellas personas que son inestables, como dice Santiago, el que es inestable en todos sus caminos. En todo, hoy comienza una cosa y mañana no la termina y pasado así. Es inestable con su área emocional, con su área física, con su área intelectual, aún con sus relaciones. Es una persona inestable. Pablo quiere ver a los cristianos tan firmes y estables que permanezcan firmes aún en contra de las acechanzas del diablo, según lo que dice el versículo 11. Pablo nos quiere ver a nosotros firmes y estables, aunque vengan acechanzas del mismo Satanás contra nuestras vidas. Y muchos han llamado, comentando, experiencias que son profundas con ataques del diablo, porque ese es su trabajo y lo hace bien, como lo he dicho anteriormente. Cuando venga el día malo, debemos estar firmes y estables en el Señor. Es decir, en el tiempo de tensiones especiales debemos de mantenernos siempre firmes y estables. Para tal estabilidad, tanto de carácter como para soportar una crisis, es necesario tener o tomar la armadura de Dios. Se hace necesario el tener o tomar la armadura de Dios. Pablo también detalla 6 piezas principales del equipo de un soldado. Y las voy a leer una a una. El cinturón, la coraza, las botas, el escudo, el yelmo y la espada. Entonces vuelvo a repetir, el cinturón, la coraza, las botas, el escudo, el yelmo y la espada. 6 cosas. Pero sigue agregando el texto bíblico que hemos leído. Y las últimas como ilustraciones de la verdad, las últimas, de ahí en adelante, ilustraciones de la verdad, la justicia, el evangelio de paz,
la fe, la salvación y la palabra de Dios que nos equipan en nuestra lucha contra los poderes de Satanás. Y repito esto último también, hermanos. Las últimas como ilustraciones de la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios que nos equipan en nuestra lucha contra los poderes satánicos. En el año 1655, un predicador llamado William Goodman hace referencia a la armadura de Dios. Y cito lo que él dijo: en el cielo no estaremos con armadura, sino con túnicas gloriosas, porque aquí, dice, pero aquí ellas, o sea, la armadura o cada pieza de la armadura deben usarse noche y día. Debemos caminar, trabajar, dormir con ella. De otra manera no seremos verdaderamente soldados de Cristo. William Goodman, interesante, muy particular, me encanta. Me encantó esta frase que pude leer en un libro hace mucho tiempo. En el año 1655, él hace referencia sobre eso. Dice, en el cielo no estaremos con armadura, sino con túnicas gloriosas, pero aquí, hoy en día, debemos usar de noche, de día, debemos caminar, trabajar y dormir con ella, con la bendita armadura de Dios. ¿Ves conmigo, por favor, al versículo 14? Efesios capítulo 6, verso 14, dice, estad pues firmes. Otra vez, ¿qué dice? Mantenernos firmes. Dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. La parte A del texto bíblico. Ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dos partes de la armadura que hace la descripción Pablo. Ceñidos pues con el cinto de la verdad. Versículo 14, la parte A. Habiendo ceñido el cinturón de la verdad alrededor de vuestra cintura. Y es que los soldados romanos, antes de colocarse el cinto, debía colocarse una túnica que era sumamente especial para ellos. Esta túnica debe ser bien limpia, bien arreglada, no era una túnica cualquiera. Y usted va a encontrar que la túnica, o como una bata en este momento, pero la expresión correcta es túnica. Ellos usaban una túnica que demostraba su lealtad ante su rey, demostraba su lealtad ante el que estaba liderando el proceso. Pero la primera parte del texto dice, el cinto de la verdad. Habitualmente, el cinto del soldado pertenecía más a su ropa interior. Cuando hablamos del cinto de verdad, este cinto pertenecía más a su ropa interior que a su armadura. Sin embargo, era bien especial el cinto. Ajustaba su túnica y también sostenía su espada. El cinto ajustaba su túnica y sostenía su espada. Le aseguraba para que no tuviera impedimento en medio de la marcha. Era la pieza fundamental del conjunto, ¿verdad? De todo el conjunto, el cinto. Las demás se colocaban después y encima de ello. El cinto es sumamente importante. Y es reconocer de que si tú y yo a veces salimos sin cinturón, por decir algo, se nos puede caer el pantalón, ¿verdad? Y es algo que uno puede solucionar.
porque nosotros no usamos túnica. Pero ellos usaban una túnica primeramente. Y segundo, lo que usaban después de la túnica era el cinto. Y sobre el cinto era que establecían todo el resto de la armadura del soldado. Ahora, si tú y yo tenemos el cinto malo, ¿cómo nosotros podemos entonces establecer o colocarnos el resto de cosas? No podríamos. No habría razón para ello. Ahora, no olvidemos de vista lo que hemos venido diciendo. La palabra que Pablo usa al hablar de la armadura de Dios no hace referencia a una parte de la armadura. Panoplia significa a toda la armadura que debo de colocar. No podemos colocar una sola parte, sino toda la armadura. Ahora, sigamos leyendo lo que hemos escrito acá. Era la pieza fundamental del conjunto de las demás. Las demás se colocaban después y encima de ella. Esta túnica era el uniforme básico que le recordaba que pertenecían al ejército del imperio, ya lo dije, bajo la consigna de que una espada reluciente con una túnica llena de agujeros no concuerda. Óigalo bien. Había un lema, una consigna para el soldado romano. Una espada reluciente con una túnica llena de agujeros no concuerda. No concuerda. Ahora, estamos hablando de la primera parte. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Una túnica bien sujeta, correctamente colocada, era la base para colocar y usar bien todas las demás partes de la armadura. La verdad hace referencia al conocimiento de la palabra revelada de Dios. La verdad hace referencia al conocimiento de la palabra revelada de Dios. Pero en realidad el texto en el griego, mirando el griego como tal, nos comunica esto y adicionalmente nos comunica algo mucho más profundo. ¿Y sabe qué nos está hablando en esta parte? Habla de la sinceridad o de la integridad. Y tú y yo que somos cristianos, tú y yo que decimos que somos cristianos, que somos protestantes o que somos evangélicos, ¿verdad? Una de las características que tenemos de tener nosotros es ser, ¿qué? Honesto, es ser íntegro, es ser sincero en todo lo que hagamos. No podemos tener doblez en el proceso. Ahora, yo creo que es bien puntual reconocer que hay momentos que uno se siente presionado. Y uno puede decir, digo esta mentira o digo aquello. La intención no es quedar bien con la gente, la intención es quedar bien con Dios. Con Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Con el Señor es que tenemos que estar nosotros bien. ¿Y quién dice que estoy bien con el Señor? No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo y mi conducta delante de Dios y con los demás. Yo puedo estar bien con Dios, pero si me comporto mal con los demás, ¿cómo es eso? Recuerden que Efesios capítulo 5, versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 9, habla de la manera como uno debe comportarse con la pareja, con los hijos, con los siervos y aún son relaciones. Se llaman leyes domésticas. ¿Cómo están mis relaciones con los demás? ¿Soy íntegro? ¿Soy sincero? Sí, el texto está apelando a la verdad, hace referencia al conocimiento de la palabra revelada de Dios, sí. Pero en el griego, como tú vas allí al griego, va a hacer referencia a la sinceridad o integridad. Porque ciertamente Dios requiere verdad en el ser interior. Dios requiere verdad en tu ser y en mi ser interior. Y el cristiano debe ser honesto y verdadero a cualquier precio. No solamente de alguna manera,
No solamente cuando a mí me parece, sino a cualquier precio debemos ser honestos y verdaderos. Engañar, caer en hipocresía, unirse a intrigas o mentiras es jugar el juego del diablo. Engañar, caer en hipocresía, unirse a intrigas o mentiras es jugar el juego del diablo. Y no podemos vencerlo con sus propios juegos. Lo que más abomina, lo que más debería dominar nuestra vida debe ser la verdad. Debemos ser totalmente transparentes. El que ama la oscuridad aborrece y huye de la luz. Tanto para la salud espiritual como para la mental es indispensable la honestidad como en uno mismo. Es indispensable la honestidad. ¿Tú quieres tener salud espiritual y tienes salud mental? Sé honesto contigo mismo. Sé honesto con las personas. Hay personas que tienen problemas de identidad. Y cuando hablo de problemas de identidad es que dentro de su ser tienen una manera de ver las cosas. Y fuera, como se comportan con los demás, es otra manera. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Una identidad clara en Cristo Jesús determina que yo soy lo mismo por dentro y lo mismo por fuera. Y la verdad apunta hacia ello, hermano y hermana. Y tú que nos escuchas, que de repente eres nuevo en el Evangelio, apenas estás caminando. Tenemos que entender que la integridad y la sinceridad debe ser agradable para nosotros y debe ser un estilo de vida, como la adoración, un estilo de vida. Engañar o caer en hipocresía, unirse a intrigas y mentiras, es un juego, es jugar con el juego del diablo. Y desafortunadamente uno de los tópicos de la iglesia evangélica que mucho se da es eso. No debería ser. No debería ser, porque a la luz del texto bíblico nos enseña todo lo contrario. Pero nosotros a veces permitimos que la cultura circundante donde está la iglesia, donde nosotros estamos, sea la que dirija el principio de nuestra vida y no el texto bíblico. Y es que el texto bíblico debe ser lo que dirija tu vida y mi vida. No solamente la cultura. Sobre la cultura está la palabra de Dios. Si culturalmente, aún si en la tradición de la iglesia de Dios y de la iglesia local, hay una tradición de murmuración, hay una tradición de unirse a intrigas, hay una tradición de hipocresía. Esto no debe existir en nuestra vida, porque iría en contra de este primer renglón, de esta primera parte del texto bíblico. La verdad es sinceridad e integridad. La verdad tiene que ver con la palabra revelada en ti y en mí. Si tú y yo hemos recibido la palabra revelada, debemos de vivir conforme a esa palabra. Pero quiero aludir a alguien más. Escribió Gurman, en algún momento dado escribió esto. Algunos entienden por verdad una verdad doctrinal. Otros la toman como verdad del corazón o sinceridad, que es lo que acabamos de colocar las dos acá. Lo mejor es comprometerse con las dos. Una no es posible sin la otra. Una no es posible sin la otra. Y seguimos aquí en ese proceso. Son importantes las dos. Los dos son importantes. Y creo que podría decir que son necesarias tanto una como la otra. ¿Verdad? Lo segundo que aparece en el texto bíblico está en la parte B. Acompáñenme, por favor. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad.
Dice, y vestíos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. Y habiéndonos vestido con la coraza de justicia. La invitación es a vestirnos con la bendita coraza de justicia. Ahora, vamos a mirar lo que el texto nos enseña. Algunos expositores han sostenido que en la armadura de Dios, aunque haya coraza, no se provee protección alguna parte en la parte de la espalda del soldado. Y eso lo explicábamos acá la vez pasada. La armadura de Dios necesitamos colocárnoslas toda. Toda es toda. Y esta parte de la coraza de justicia, ¿verdad? De la coraza de justicia hay que entender que en medio de eso ella tiene una pechera y tiene una espalda, tiene algo en la espalda, pero hace referencia más que todo el texto bíblico a lo que hemos leído antes en Isaías. Ahora yo quiero que me acompañe a Isaías 59, verso 17. Vamos, por favor, Isaías 59, verso 17. Si no tienes, dime amén. Isaías 59, verso 17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Está haciendo referencia a quién? Al Señor. Y hace referencia a cómo el Señor se manifestó. Pues de justicia se vistió como de coraza. ¿Quién lo hizo? El Señor. Vemos que Dios se vistió de justicia como de coraza, como yelmo de salvación en su cabeza. El concepto de justicia en el griego denota la vida de pureza y de rectitud que la nueva relación con Dios genera. El concepto lo vuelvo a leer, el concepto de justicia en el griego denota la vida de pureza y de rectitud que la nueva relación con Dios genera. Esto quiere decir que si tú y yo no tenemos una buena relación con Dios o no tenemos esa relación con Dios día a día, vamos a estar apartados de la justicia de Dios. Ese es el primer concepto que estamos estudiando. Un concepto de justicia basado en Dios y basado en lo que Dios ha determinado. Si yo y tú no tenemos una buena relación con Dios día a día, entonces el tema de la justicia se va diluyendo día a día en mi vida y en la vida de la iglesia. Entonces encontraríamos con una iglesia que es débil en cuanto a la justicia. Es una iglesia que no percibe la justicia. Es una iglesia o una persona que vive conforme a lo que le corresponde, pero muy aparte de la justicia verdadera establecida por Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado. Uno tiene que caminar al son del que el Dios nos mande. No Dios va a caminar al son que yo le diga. Tú y yo tenemos que caminar al son que Dios mande. Y esa es la vida cristiana. Y todo debe ser por amor. Ahora sigo desarrollando el versículo, el tema de la justicia. Es cuando estamos vestidos de la justicia, entonces seremos personas imparables, invencibles en el Señor. Cuando tenemos ese vestido de esa justicia, recordemos que esta palabra a su vez denota justificación. Y esto me encanta. O sea, ya hablamos de la justicia que viene de Dios, es que tenemos la coraza que debemos de colocarnos, pero también denota justificación. Es decir, la iniciativa de gracia de Dios de poner a los pecadores, yo que soy un pecador, en buena relación con Él por medio de su Hijo Jesús. Justificación. Justificación. La justificación es una de las doctrinas
doctrinas o las bases primordiales del cristianismo, del protestantismo, la justificación. Y tú y yo hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz. No es por más nadie. Hablamos de la justicia en el griego, pero también el otro concepto, la otra declinación de justicia en el griego es justificación. Y hemos sido justificados ¿por quién? Por la obra que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Justificación. Por cierto, pues quiero agregarle algo ahí. Que no hay protección espiritual mayor que una relación justificada con Dios. No hay mayor protección espiritual que una relación justificada con Dios. Haber sido justificado por gracia a través de la fe simple en Cristo crucificado. Somos justificados por gracia. Hermano y hermana, amigo. Tú y yo somos justificados por pura gracia. Y la gracia que viene de Dios. Gracia que no merecemos, pero gracias que recibimos por fe y por la obra redentora de Cristo en la cruz. Sigo leyendo acá. Justificación. Haber sido vestidos con una justicia que no es la propia, sino la de Cristo. Estar delante de Dios no condenado, sino aceptado. Esta es una defensa esencial contra una conciencia acusadora y contra los ataques calumniadores del diablo, cuyo nombre en hebreo, el nombre en hebreo del diablo es Satanás, que significa adversario, y cuyo título en griego es el diabolos, que significa diablo, que significa calumniador. Escuchen bien dos cosas aquí bien bonitas aquí que podemos aprender. En el hebreo, el nombre del diablo es Satanás y significa adversario. Tú y yo tenemos un adversario todo el tiempo. Por eso debemos estar como estamos en la línea de batalla, no hay que dejar de reconocer que tenemos un adversario. Y este adversario, como dice en Primera de Pedro, capítulo 5, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como dice por ahí el apóstol Johnny Copoete, que el que papaya puesta, papaya ¿qué? Partida. Si tú das papaya, él la va a aprovechar. Si tú y yo le abrimos espacio a Satanás, él lo va a aprovechar en tu matrimonio, en tu relación primeramente con Dios. ¿Cómo estás tú hoy con Dios? ¿Cómo está tu relación? Que estoy apartado de Dios. Yo te animo a que vengas al Señor hoy. Que vengas al Señor. Que entregas tu vida a Cristo. Lo mejor que nos puede pasar al ser humano es, como leí anteriormente, ser justificado por Dios por medio de la obra redentora del precio a través de lo que hizo Jesús. Te invito a que vengas a Cristo. Cristo es nuestro Salvador, mi único Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Mostró su amor para contigo y conmigo. Ven a Cristo hoy y serás salvo. No estoy diciendo que vas a tener una vida perfecta, porque este mundo es imperfecto. Nosotros somos imperfectos. Pero
La gracia de Dios nos ayuda a acercarnos a Él y vivir una vida que cada vez más sea agradable para Él. Justificación. Ahora tenemos un enemigo que ya lo había presentado antes. Los tres enemigos, ¿cuáles son? El mundo, Satanás y yo. Son tres enemigos que tenemos por lo general. Y siempre van a estar allí dando vueltas aquí, salir adelante, si nosotros no vivimos una vida en el Espíritu. Y es aquí donde tú y yo debemos de decirle, hermano o hermana, Espíritu Santo dirige mi vida. Espíritu Santo guía mi vida. Ahora dice la palabra de Dios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. También dice la palabra, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordará, nos enseñará toda la Escritura. Pero también Él está en y sobre nosotros para guiarnos, para dirigir nuestra vida, para hacer y formar el carácter de Cristo en nosotros. Si yo simplemente, Dios nos prueba o permite alguna circunstancia en nuestra vida y nosotros pelamos el cobre con el carácter y no es el carácter de Cristo, tenemos que revisar entonces qué está pasando con ese fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es eso. La vida cristiana es sinequánimemente dirigida por el Espíritu Santo y por la bendita palabra de Dios. Él tomará de la palabra y nos hará entender. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad, mi querido hermana o amigo que nos escuchas en esta mañana. ¿Sabes cuál es la responsabilidad? De acercarnos a Él día a día y permitir al Espíritu Santo que nos dirija. Cuando tú recién y yo nos levantamos, Él está allí. Y tienes que permitir que dirija tu vida y mi vida. Hay unos que le dicen al levantarse, buenos días Espíritu Santo. Y yo cuando me arrodillo en mi tiempo devocional, yo le oro y digo, Señor, buenos días, Señor, le dijo Jesús. Buenos días, papá. Buenos días, precioso Espíritu Santo, dirige mi vida. ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo te manifiestas? Sigo hablando de las definiciones del diablo a la luz del griego y del hebreo. Cuando aquí dice en el griego es diabolos o diablo, que significa calumniador. Cuando tú y yo calumniamos a alguien, estamos haciendo la tarea que le toca a Satanás. ¿Cuál es? Calumniar a los hermanos. Y esa tarea no deberemos de hacerla, sino dejársela a Él que la desarrolle. Ahora, yo quiero que revisemos algunos textos que me parecen sumamente importantes. Y el primero está en Primera de Tesalonicenses. ¿Ves por favor conmigo a Primera de Tesalonicenses? Déjenme buscar acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean en vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo que dice gracia y paz, haciendo referencia ¿a qué? A esa justificación, que es por pura gracia, no es por otra cosa. Pero revisemos también en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Verso 8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pero nosotros que somos del día, ¿qué somos nosotros? Somos del día, no de la oscuridad. Seamos sobrios, no ebrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor,
¿Coraza de qué? De fe, dice acá, y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Segundo texto que podemos entender aquí, cuando vienen las acusaciones a las calumnias a nuestra mente, a nuestra vida del diablo, y está en Romanos. Acompáñame a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ni conforme al Espíritu. Y ya quiero terminar con otros dos textos más, o tres textos más que están ahí en Romanos 8, versículos 34 al 36. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Pero nada nos puede separar del amor de Cristo, del amor del Padre que es en Cristo Jesús. Por hoy podemos terminar estos dos puntos de la armadura de Dios. Y recordemos entonces el primer versículo que estamos desarrollando. Versículo 14. Primero está hablando: habiendo ceñido el cinturón de la verdad alrededor de vuestra cintura. Lo seguro, y hablando de la verdad, tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios, esa verdad revelada de Dios, y tiene que ver con la sinceridad y la integridad, la verdad en todo nuestro ser interior. Eso es lo que nos está enseñando este texto. Lo segundo, la parte B dice: la coraza de justicia. Y cuando hablamos de la coraza de justicia, estamos hablando de que el Señor es justo. Pero también habla de un concepto de justificación. El concepto en griego de justicia denota la vida de pureza y de rectitud que la nueva relación con Dios genera. Pureza y ¿qué? Rectitud. Pero adicional o igualmente, la declinación del griego habla de la justificación. Y esta justificación es solo por la obra de Cristo en la cruz. Solamente por Él. Te animo a que oremos. Que entienda o que sigamos entendiendo las maravillas del Señor en nuestra vida. Dos puntos de esta hermosa enseñanza. Dios les siga bendiciendo, Dios les siga guardando, mis hermanos. Y los invitamos a seguir cada una de las actividades que estamos teniendo. Cada una de ellas. La de los jóvenes, la de los muchachos, la de los niños, la de servidores, la de los consolidación. Cada una de las actividades, las mujeres, los martes. No te olvides del Facebook ni te olvides del YouTube que estamos transmitiendo. Que Dios derrame paz y gracia sobre tu vida hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.